Hermanos, aquí estamos para comentar la clase de esta semana. Estamos ya en la semana 30 y en la tercera parte de los patriarcas. Hablamos ya de Abraham y estamos hablando de Isaac. Ok, entonces aquí vamos a ir con esto. El texto todavía sigue siendo el mismo, el texto clave, donde menciona el Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios de Abraham. Entonces la primera parte, hermanos, habla acerca de Jacob y Rebeca, ¿verdad? Que nosotros vimos la semana pasada que pues cómo había nacido Jacob y cómo le iba creciendo y todo eso, y nos quedamos en la parte donde él empieza a buscar esposa para su hijo. Eh, entonces aquí nos habla de que Abraham estaba participando activamente en la búsqueda de la esposa de su hijo. Menciona Génesis 24. Estos pasajes es importante que uno los vaya leyendo con los hermanos mientras estamos aprendiendo, ¿verdad? Mientras estamos estudiando. Le hace una observación a su siervo cuando lo manda a su siervo a buscar esposa para Isaac. Le dice que no busque de las mujeres cananeas. Entonces en Génesis 15, el 13 al 20, dice que, por ejemplo, Dios le dice a Abraham que sus descendientes van a ser esclavos en Egipto y luego van a volver a la tierra de Canaán donde él está. Versículo 16, pues no ha llegado la maldad. Entonces esto es importante, hermanos. Si ustedes se acuerdan de Génesis 19, el juicio contra Sodoma y Gomorra, dice que cuando salen los ángeles a ver Sodoma y Gomorra, dice para ver si ha llegado la maldad, si se ha consumado su pecado. Es decir, como si es tiempo de juicio. Entonces aquí está diciendo, acuérdense que Abraham vivía en la tierra de Canaán, donde Dios le dijo, quédate a vivir aquí, y esta tierra yo se la voy a dar a tus descendientes. Entonces, básicamente en ese pasaje le dice, tus descendientes van a ser esclavos en Egipto, pero luego van a volver aquí, pues no ha llegado la maldad, es decir, ahorita no es tiempo de juzgarlos todavía. Pero Dios, conociendo todos los tiempos, le dice, viene un tiempo donde ya va a ser el tiempo de juzgarlos. Y para ese juicio iba a usar a los israelitas, que el juicio de Dios fue cuando el pueblo de Israel entra e invade y destruye estos pueblos. ¿Ok? Ahora dice, los cananeos serían despojados de estas tierras. Entonces, Abraham, sabiendo de todo lo que viene, le dice, no tomes mujer de las cananeas para mi hijo, sino ve a la casa de mi familia. Y eso es lo que hace. Dice aquí el punto 3, años más tarde Dios dio a Moisés instrucciones sobre no unirse con las mujeres de estos pueblos para no volverse igual a ellos, porque eran personas que practicaban abominaciones delante de Jehová, dice. Ok, vamos a cerrar este símbolo aquí. Muy bien. Ahora dice algunas preguntas aquí. Esas son unas preguntas como de repaso para pensar en esto, ¿verdad? ¿En qué manera debiéramos participar en las elecciones de nuestros hijos? Lo que hacen nuestros hijos, ¿verdad? Orando, tratando de influenciar, orientando, opinando, enseñando. Bueno, yo creo que todas, ¿verdad? Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos, pero sí podemos nosotros tratar de influenciar, orientarles. Y yo sé, hermanos, que no siempre los hijos nos van a escuchar, pero yo creo que debemos tratar por lo menos. Dice una nota aquí abajo, quizás sus hijos ya están adultos. Nunca dejemos de orar por nuestros amados. Ok, aquí dice también, oh mire, aquí dice 4. Vamos a arreglar esto. Muy bien, no sé si
No estoy seguro si pare la cosa es ahí. Bueno, dice Génesis 24 del 12 al 27, Dios contesta a la oración del siervo de Abraham. Otros también son bendecidos por causa nuestra, dice aquí un comentario. No entendemos todo lo que sucede. Y aquí está el ejemplo del carcelero de Filipos en Hechos 16 del 11 al 34. Entonces, pues Abraham manda a su siervo a buscar mujer, pero el siervo pues sabe que su amo Abraham es un hombre de fe, y el mismo siervo es un hombre de fe, porque él se arrodilla y le pide, dice: Dios de mi señor Abraham, ¿verdad? Entonces, él prácticamente fue un hombre justo por causa del testimonio de Abraham, ¿verdad? Él también conoció al Señor. Y a veces pasan cosas malas, hermanos, ¿verdad? Cosas que no entendemos. Entonces hay una ocasión cuando a Pablo y a Silas los meten en la cárcel, en la ciudad de Filipos. Y dice que ellos cantan alabanzas al Señor, y cuando están cantando alabanzas hay un terremoto y se abren las cárceles, se abre la puerta de las celdas. Y el carcelero, que había maltratado mucho a Pablo, le había pegado, lo había maltratado. Entonces dice que está a punto de suicidarse cuando mira que se van a escapar todos los presos. Pero Pablo le dice: no, no te hagas daño, dice, todos estamos aquí. Y entonces cae el temor de Dios en ese hombre, y es cuando le dice: señores, ¿qué haré para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces la escritura nos dice ahí que el carcelero se llevó a Pablo y lo curó en su casa, y le dio comida, y Pablo les predica y todos son salvos en esa casa. Entonces Dios escucha la oración del siervo de Abraham, y entonces parte de esta enseñanza es que otros también son bendecidos por causa nuestra, aunque no entendamos lo que suceda. Um, la siguiente cosa, aquí hay algunas cosas torcidas, hermanos. Muy bien. Entonces aquí dice, Dios contesta a la oración del siervo, y luego dice al deseo del siervo de Abraham también. Entonces el deseo del siervo de Abraham, por cierto, este es con S, hermano. Déjeme, le voy a mandar esto corregido a mi hermana, porque si no me va a regañar. El siervo de Abraham, Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y primera de Juan 5 del 14 al 15. Es importante decir esto, hermano, porque hay gente que a veces les enseña a los hermanos y les dice: todo lo que usted pida, todo lo que usted pida, Dios se lo va a dar. Pero eso no es verdad, hermanos. No todo lo que pedimos Dios nos lo da. El mismo libro de Santiago dice: ustedes piden, pero piden mal. Piden y no reciben porque piden mal. Entonces a veces nosotros pedimos cosas que a Dios no le agradan, hermanos. Y primera de Juan 5, 14 al 15 como que nos aclara, dice: y sabemos esto, dice, que tenemos todas las peticiones que le hagamos conforme a su voluntad. Entonces, lo que se pide conforme a la voluntad de Él sí nos lo da, hermanos, ¿verdad? Entonces, el siervo de Abraham pues estaba orando, estaba pidiendo al Señor, ¿verdad? Y el Señor sí le da, porque era el mismo deseo de Dios, la misma petición de Abraham y la misma oración que hizo el siervo. Entonces el punto C aquí dice: a la oración por causa de la obediencia hay bendición para nosotros y los nuestros. Ok, hermanos, seguimos. Aquí es que tenía una duda. Aquí no es la oración, es que aquí ya no lo... Es ese material de los alumnos. Es a la obediencia. Dios contesta a la obediencia. Ahora, por causa de la obediencia hay bendición para nosotros y los nuestros también. Génesis 24:1 nos dice que Dios había bendecido a Abraham en todo, dice ahí. El Salmo 112 del 1 al 2
Dice, bienaventurado el hombre que se regocija en los mandamientos del Señor. Y dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Entonces hay bendición, hermanos, para los nuestros también. Déjenme arreglar esto que no me está haciendo caso. Aquí hay punto 4. Otra vez dice ahí. No sé por qué se cambia a 4 otra vez. Ya ven, hermanos, ahí les demuestro que no siempre soy yo el de los errores. A veces se pone necia la computadora y hace cosas extrañas. Muy bien. Ya lo arreglamos ahí. Bueno, el siguiente punto hay aquí. Dios contesta. Dios da buenos cónyuges. Dice, por ejemplo, que la herencia de propiedades o de dinero es de los padres. Aunque en este tiempo creo que son más de deudas, ¿verdad? Las herencias. Pero dice, una buena mujer es herencia de Jehová. Dice Proverbios 19:14. Dios manda que el cristiano no se case fuera de la fe. Primera de Corintios 7:39 dice que se case con tal que sea en la fe, o sea, dentro de la fe. Y segunda de Corintios 6:14 dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Aquí está puesto este pasaje en la versión lenguaje sencillo. Nos asocian íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, dice. Entonces, hermanos, este mismo principio se aplica a otras relaciones que no tienen que ver con el matrimonio, como los negocios y las amistades íntimas. El cristiano debiera de ser paciente y esperar en Dios. Esto es un mensaje para todos, pero en este punto específicamente para los solteros, ¿verdad? Animar a los solteros, los jóvenes ahí, animen a los jóvenes a orar. Y pues también los que tenemos hijos que son todavía pequeños o solteros, debemos orar por los cónyuges de nuestros hijos. En el punto 3, hermanos, el punto 3 cubre varias áreas. Aquí hay un cuadro. El punto 3 dice hombres y mujeres imperfectos, escogidos por la gracia de Dios. Entonces aquí hay un cuadro en donde nos enseña cosas malas que tenía Abraham e Isaac. Por ejemplo, Abraham niega a su esposa 2 veces, una en Génesis 12, otra en Génesis 20. Isaac también niega a su esposa en Génesis 26. Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Rebeca era estéril también. Bueno, eso es algo que no, o sea, no se menciona esto como una imperfección en el sentido de carácter, ¿verdad? Nada más hay unas similitudes, ¿verdad? Entre ellas. Ahora dice aquí, Dios sana a Sara de la esterilidad. Y ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que ella tiene da a luz un hijo a los 90 años de edad. En Génesis 21 está esto, ¿verdad? A ver, vamos a ponerlo aquí, hermanos, porque para que no haya confusión, ¿verdad? Y Dios sana a Rebeca de su esterilidad y le concede tener gemelos también, ¿verdad? Muy bien. En Génesis 25. Sara causó problemas en su hogar cuando dudaba y empujó a su marido a tomar a Agar en Génesis 16. De ahí vienen muchas malas consecuencias y enemistades. Ahí vienen los árabes y la religión musulmana, como nosotros ya lo vimos en otra lección que tuvimos. Rebeca guió a su hijo a robarse la primogenitura de su hermano, es aquí, de su hermano Esaú con mentiras. Estos también tuvieron malas consecuencias, separación y enemistades entre ellos. En Génesis 27 está narrada esa historia y ustedes se acuerdan cuando estudiamos sobre Edom. Entonces hubieron enemistades entre ellos.
Dice, como vimos en Génesis 27, Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos conforme a la voluntad y misericordia de Dios. Sabemos que como padres de familia tuvieron un error muy grande. Isaac prefería a Esaú y Rebeca a Jacob. Ahora, aquí hay algunas cosas para meditar, hermanos. Este se lo voy a tener que mandar otra vez a mi hermana porque le he hecho correcciones aquí. Hay una doctrina llamada maldiciones generacionales, que dice que una persona, aunque haya nacido de nuevo, aún viene con la maldición de los pecados de sus padres y por eso repite los mismos pecados. Entonces, miren, hermanos, quiero explicarles un poquito más de esto, porque algunos que enseñan esa doctrina toman estos pasajes y dicen, mire, son las maldiciones generacionales, se pasan de una generación a otra. Entonces es una verdad a medias, ¿verdad? No es una maldición generacional en el sentido de que ellos toman el pasaje de Éxodo 20, donde Dios dice, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines a ellas, no las honres, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ellos tomando ese pasaje, dicen que hay una maldición sobre el papá que hizo mal y esa maldición pasa al hijo, aunque el hijo no haya hecho nada malo. Bueno, ellos usan también otro pasaje que está en Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Entonces, en ese pasaje, hermanos, dice que Lázaro tenía ya 4 días de haber muerto. Entonces Jesús lo resucita y dice que el hombre sale, pero vendado de pies y manos. O sea, está vivo, dice, pero sale vendado. Y ellos dicen, eso es lo que le pasa a muchos cristianos, que ya están vivos, ya tienen a Cristo, pero todavía están apresados por los pecados de sus padres. Bueno, aquí dice usted, ¿cree usted que los paralelos en las vidas de Isaac y Abraham prueban esta doctrina? Y la respuesta es no. Dice, ¿por qué crea de esta manera? Entonces, hay algunas personas que creen que sí, pero bíblicamente hablando, no es posible eso. Ahora vamos a ver algunos pasajes, ¿ok? Dice, lea los siguientes pasajes de la Escritura y comente sobre su significado. Entonces está 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ok. Luego está Ezequiel 18:18, en donde dice que ni el Padre muere por el pecado del Hijo, ni el Hijo por el del Padre, sino que cada quien pagará por su propio pecado. Es lo que dice la Escritura. Gálatas 3:13 nos dice a nosotros que Jesús vino a liberarnos de la maldición de la ley. Entonces alguien puede decir, bueno, pero eso está hablando de la ley. Bueno, la ley incluye los mandamientos del Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento habían varios maldiciones, ¿verdad? Por decirlo así. O si no se seguían ciertos ritos. Entonces de eso está hablando Pablo, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos la ley en nuestro corazón, cumplimos con el Señor en nuestro corazón. Y dice que Cristo nos vino a libertar de toda maldición. Ahora, Gálatas 6:7 es un pasaje clave, porque ese pasaje es el que dice que todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice ese pasaje de la Escritura. Entonces, realmente, hermanos, eso no es maldición generacional en la manera que él lo enseña. Eso es una consecuencia del pecado. Nosotros podemos, cuando no corregimos, no aclaramos las cosas, ese pecado puede repetirse en nuestros hijos por causa de nosotros, ¿verdad?
Pero no hay ninguna maldición para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. Ahora dice, escriba falso, F para falso y B para verdadero en las siguientes declaraciones. Número 1, la Biblia enseña que el cristiano aún vive bajo maldición. Eso es falso. Número 2, la Biblia enseña que el pecado tiene consecuencias y puede afectar a nuestros hijos y a las personas que nos rodean. Eso es verdadero. Hay unas notas aquí, dice, Isaac también repitió algunas acciones buenas de su padre. En Génesis 28, del 1 al 4, cuando Jacob se va de la casa, él lo bendice y le dice, no tomes de las mujeres cananeas. Dice, ve a la casa de tu madre, dice, ve a la casa de Labán y ahí toma mujer. Isaac, igual que Abraham, fue escogido por gracia y no por obras. Gloria a Dios por eso. En la próxima clase, hermanos, está el tema de Jacob. Vamos a seguir con los patriarcas y las lecturas sugeridas son Génesis 25 y Génesis 27 al 33. Vamos a empezar a ver la vida de Jacob la próxima semana. Dios les bendiga, hermanos.